Hola, hoy estamos aquí con una entrevista muy especial y vais a ver por qué. Y además me apetecía porque además es un tema del que sinceramente no tengo ni idea y estoy convencido que voy a aprender mucho, ¿no? Y es de jardinería. Yo no me llevo muy bien con las plantas, además me suelen dar alergia, pero es algo que nuestro invitado Javi Chicheri sabe mucho y nos va a hablar de ello. Bueno, bienvenido en primer lugar, gracias por venir. Gracias por venir además corriendo, ¿no? Que ha llegado a última hora, porque justamente tengo que decir que llegar a la oficina muchas veces no es fácil porque hay varias paradas y bueno, pues pero al final lo importante es que está aquí, ¿no? ¿Te defines como agricultor urbano o lo que más me ha gustado, jardinero de guerrilla? Sí. ¿Qué es eso? Pues bueno, generalmente la jardinería de guerrilla o la agricultura de guerrilla es prácticamente plantar tu comida o tus plantas ornamentales o tu comida en sitios en medio de la urbe. O sea, por ejemplo, en un apartamentito que no tengas mucho terreno, o sea, en un sitio donde no tienes terreno, donde no tienes espacio y tal, pues puedes hacer jardines verticales. O una cosa que está muy de moda, por ejemplo, en Europa y en América, es sitios que están pues en el centro de la ciudad, un descampado o un terreno pequeño que hay obras y tal, pues se van por la noche y siguiendo más o menos el modelo de la cultura del graffiti, pues en vez de pintar graffiti lo que hacen es limpiar el terreno ese y llenarlo de plantas y hacerlo bonito, y al día siguiente lo que tienes es pues una mezcla de plantas bonitas que hacen buen ver. ¿Pero es para autoconsumo o solo ornamental de decoración? ¿O hombre, vale ambas? Para autoconsumo, siempre que lo vayas a hacer, más que nada hay que hacer un análisis en el suelo. Vale. Por eso tampoco recomendamos hacerlo en el centro de la ciudad y luego comer sin hacer un previo análisis, porque los niveles de plomo, etcétera. ¿Puede ser contraproducente eso? Puede ser contraproducente, por eso en el centro de la ciudad se recomienda más ornamentales, plantas oxigenadoras. Pero eso se hace mucho, es que mira, además ayer estuve, aquí hay un sitio que se llama Verdecora, que es de comprar flores, y fui a comprar unas plantas, fíjate lo que te decía. Pero fui con mi mujer a comprar unas plantas y vi un montón que hay como una zona enorme que han puesto para que la gente cree su propia agricultura, y vendían como unas cajas de maderas con todo preparado, y digo, y en un cubito nada, así pequeño. Claro, pero ahí ya dependes de la tierra que tú compras o de esa tierra que está limpia. Pero por ejemplo, un proyecto que empezaron a hacer aquí en Madrid, creo que era entre Plaza de Castilla y Chamartín, puede ser, sí. Y claro, al final empezaron a plantar su comida, empezaron a salir cosas bastante bien y tal, y al final hubo casos de gente que le afectaba perdóname porque dale, no te preocupes. Gente pues que tenía problemas de salud por consumir esa comida, pues porque los niveles de plomo eran muy altos, porque claro, estás rodeado de coches, estás rodeado de continua contaminación, quieras o no. Los líquidos que van al suelo, tú no sabes lo que ha habido antes ahí que ahora están utilizando para cultivar. Es decir, un Chernóbil urbano. Sí, o sea, ha habido obras y a 2 metros bajo tierra y puede haber de todo, puede haber líquido de batería, puede haber aguas más negras que yo que sé, puede haber de todo ahí. Es decir, que no plante la gente en tierras urbanas así. En tierras, claro, tienes que, cuando plantas en una tierra urbana, primero escarbar, ver lo que hay dentro, hacer un análisis, un estudio agrónomo y luego ya decir qué se planta ahí. Vale. De todas maneras se recomienda mucho plantar plantas ornamentales, árboles, porque quieras o no, eso limpia la tierra y no es algo que tienes que consumir tú. Vale, ahora que te hemos presentado jardinero de guerrilla, antes de volver a eso quiero volver hacia atrás. Sí. ¿De dónde vienes para ver cómo has llegado a todo esto? Creo que has vivido en distintos países. Sí. ¿En cuáles? He vivido en Irlanda, en América, en Estados Unidos, digo. Vale. En China y en Bélgica. Y después he viajado por algunos otros. ¿Y qué hacías? Pues estudiar y trabajar. En Irlanda y en Estados Unidos estudiar el colegio, y después volví a España, empecé la carrera de Administración y Turismo. Vale. Luego me fui a China a terminarla y después volví otra vez a España. Luego me fui a Bélgica a trabajar. Luego me fui a China. Luego terminé en China, me vine a Bélgica, luego me quedé un tiempo en Madrid, me fui a China otra vez a trabajar y luego me volví a España, a Madrid y luego a Tenerife. Espera, y China, acabar la carrera, ¿hablas chino? Sí,
pero no como antes. ¿El mandarín? El mandarín, claro, ese no vas a aprender otro. ¿Y escribes también? Eso muy mal. Pero hablarlo es complicado, ¿no? Yo siempre digo, es un idioma súper... Hablan en infinitivo, con lo cual tienes que aprenderte la tónica, los tonos, los diferentes tonos para que te entiendan, porque una palabra puede significar varias cosas, dependiendo de la entonación. Pero sí, es más difícil entenderlo y ahora cada vez que lo intento, pues o el chino no me entiende, o cuando da por hecho que yo hablo chino, me empieza a hablar con su andaluz chino y ya me pierdo. Oye, tengo una curiosidad, ¿cómo se dice emprendedor en chino? Ni idea. Emprendedor, ni idea. ¿Algún chino que nos vea que escriba emprendedor en chino? No sé. Pues trabajo se dice gongzuo. Entonces, pues algo que tenga que ver con trabajo, no sé, ya lo busco. Claro, porque al final son combinaciones de palabras, al final son combinaciones de palabras, o sea, una cosa puede significar, pues para decir una palabra, por ejemplo, como si fuera coche, no es el caso, pero por ejemplo, pues tienes que decir ruedas, no sé qué, tal, y algo que involucre el coche entero. Como un collage de cosas así y así formas el coche. Joder, qué curioso. ¿Y cómo todo eso te llevó a acabar en Tenerife, una isla maravillosa, y dedicándote al mundo de las plantas? Pues me dedicaba a la hostelería y a la administración hotelera y todo esto. Entonces, en Madrid estuve en una cadena de hoteles y estaba de recursos humanos. Bueno, al final estuve de recursos humanos y antes estuve de recepcionista. Vale. Y no aguantaba, ¿No te gustaba? No podía porque era delante de un ordenador, con personas todo el día, gente y sus problemas. Es lo que tiene el hotel, las plantas no dan tanto problema, ¿no? No. Y al final era el trabajo, casa, y luego me iba al gimnasio. Y era estar encerrado todo el día, era, no sé, Madrid no es mi... Ya, no es tu... No es el sitio que más pero me eres gusta. de aquí, naciste en Madrid. Sí, soy de Gato, vale. Pero no me gusta, la verdad. ¿Y de ahí a las plantas? Porque Tenerife es una isla que se ve genial, obviamente, pero... Sí, de ahí a las plantas, pues empecé haciendo un huertito urbano en casa y bueno, ya de antes... Siempre he tenido mucha intriga por la naturaleza, pues joder, yo empecé, mi amor por la naturaleza surge con mi padre, irme a cazar con él desde pequeño. Entonces... Déjame que te pare ahí una cosa, si me llama la atención, amor por la... porque mucha gente seguro se pregunta esto, has dicho amor por la naturaleza y cazar. ¿Cómo vendemos ese concepto? Es decir, porque al final mucha gente dice la caza es matar animales, ¿es ir en contra de la naturaleza o es ir a favor? ¿Cómo? Hombre, depende cómo se vea. Cazar un guarro y tener carne para consumir tú mismo todo el invierno, que no mueves ni un solo dedo de ecosistema más que un animal que está totalmente sobrepoblado y que hace bastante daño a la fauna, quieras o no, se come los enebros, se come muchas cosas. Pues al fin y al cabo eso es mucho más ecológico que hacer un huertito urbano y estar todo el día moviendo tierra. Es decir, que es mejor para el ecosistema y para la naturaleza. Sí, en parte sí, a no ser que quieras hacer un tipo de agricultura que sea la permacultura, que bueno, luego se puede combinar muchísimo con la caza. La caza hay que diferenciar entre escopeteros, furtivos y cazadores. Un furtivo es un tío que va solo a por trofeos y a venderlos y entra en fincas ajenas, entra ahí, pega un tiro al animal, le corta la cabeza, se lleva la cabeza y se deja el animal ahí. Un cazador se ocupa de que todo lo que, o sea, la caza en general se ocupa de que todo lo que se ha cazado se ha utilizado para comida. Es una carne mucho más sana, es una carne que tiene un impacto de CO2 contra el medio ambiente nulo, prácticamente nulo, porque es animales salvajes, y al final esos animales, ¿quién los da de comer? Al fin y al cabo, los propios cazadores. Porque no, pero estamos todavía, o hay mucha gente, entre los que me incluyo, que al final tenemos poco conocimiento de todo el mundo de la caza y muchos animalistas que al final también les falta conocimiento y por eso... Hombre, los animalistas parten de la ciudad. O sea, los animalistas... Nos estamos metiendo en un embrollo fino, Los cazadores son animalistas, al fin y al cabo, porque son los que se ocupan de los animales del campo, son los que desbrozan el campo para que no haya incendios, son los que llenan los estanques, son los que hacen cultivos, hacen siembras para que los animales luego puedan comer de su bolsillo. O sea, no hay ni una subvención... Las hay, ¿sabes? Pero generalmente suelen ser gente de su bolsillo, por amor al arte, al fin y al cabo, por amor a su arte, que es la caza, y ellos necesitan a los animales porque sin animales no hay caza. Y partamos del neoanimalismo, que es el animalismo de ciudad de hoy en día, pues es
bastante me identifico con los seres sintientes, creo que los llamaban ahora, seres que sienten, y les dijeron seres sintientes. Entonces, claro, entre una hormiga y un venado hay una gran diferencia, porque verás que, pese a que la hormiga tenga mucho más que ver ¿cómo lo explico? Con ayudar al ecosistema en parte y tal, que el venado, nosotros vamos a empatizar mucho más con el venado. Entonces una hormiga vamos a hacer así. Porque el venado es más agradable, más bonito, es más tierno. Agradable, y entre un venado y una jineta empatizaremos más con el venado, es todo lo que más se nos asemeja. Bueno, interesante punto de vista. Sé que esto va a dar a gente que le guste y gente que no le guste, pero bueno. No, pero realmente al final yo creo que hay que exponer todo y muchas veces desconocemos un montón de cosas. Yo he aprendido a cazar de una persona que decía, se ponía así y decía, nada, eso es muy fácil, no lo disparaba. O que cazaba un bicho y sacaba la cámara. Ya. Y luego eso era carne. Luego mucha de esa carne va a comedores sociales, a colegios, a hospitales. Es la carne más sana que puedes comer. No consume muchos piensos, no consume por general, consume cosas del campo, de las siembras y tal. Consume poco pienso, o sea, no es una carne como si fuera la ganadería industrial que hay en Brasil. Volvamos a las plantas. Sí. ¿Hacia dónde va el negocio? Es decir, ¿cómo te ves en 5 años? El negocio, lo que quiero es que genere, a ver, esto suena muy hippie, pero generar conciencia no, vale, no. Que sea lo más, quiero enfocarme a la sostenibilidad y a producir la máxima comida posible. Vale. Comida para comercializar, para vender, pero también para ayudar, para ONGs, para comedores sociales dentro de España. Después también enseñar, o sea, lo que más me gusta a mí de esto es enseñar a la gente a cultivar su propia comida. O sea, nos quejamos de que los ricos tienen más que los pobres, de que no sé qué, de que ese nos roba, de que aquel nos roba. Pero cuando aprendes a cultivar tu propia comida, cuando de unas semillas sacas comida, al cabo de un tiempo, la soberanía y la seguridad que te da en ti mismo es bastante grande y es sublime. Es decir, una labor también educacional, quieres dar, sobre todo a la gente más joven, no solo más joven, bueno, a todo el mundo, a los niños, tal, para que pueda... Sí, es que esto es importante aprenderlo desde pequeño, o sea, que un niño sepa que un tomate no viene del súper, que viene de una planta y tal, pues... La verdad que hoy en día no tiene precio, pero es que lo que es una locura es que un niño no lo sepa hoy por hoy. Ya. Eso sí que es una locura, la verdad. Mira, me ha gustado mucho y voy a leer literalmente lo que tienes puesto en tu web, en tu LinkedIn. Mi modo de vida y mi medio de vida es crear huertos y jardines urbanos con un triple objetivo. Y me gusta esto. El primero es contribuir a hacer nuestro mundo más bonito. El segundo es hacer tu negocio más sostenible. Y el tercero es vivir de lo que me gusta. Aquí paro y digo, lo primero... Tú te has puesto en el tercer lugar, no en el primero, es decir, pero luego dices, os fijaréis en que el primer objetivo es para todos, el segundo para ti y el tercero para mí. Me ha encantado, porque me parece que va muy alineado con el discurso que estás transmitiendo. Sí, hombre, al fin y al cabo no puedes, o sea, para tener el alma limpia, es como la hipocresía de Hobbes, de Thomas Hobbes, que decía... siempre, o sea, para sentirte tú bien tienes que ayudar al prójimo. ¿Crees en el karma entonces? No vas a tener... Nah, yo soy muy... Yo es que sí creo en la energía y tal, pero no creo en el karma como lo describen. Entonces, ¿qué te lleva a poner este gran granito de arena en el mundo? Pues a ver, yo no soy muy espiritual ni cosas de esas, depende también cómo se interprete la espiritualidad. Pero yo no creo ni en el cielo ni en el infierno y a mí me da igual, hombre, yo prefiero ir al infierno, creo que me lo pasaría mejor. Pero yo me conformo con que una vez muerto un bicho me coma, me cague y una planta me coma y que yo sirva para dar vida. Eso para mí es el cielo, por así decirlo. Entonces, partiendo de esa base, joder, si ya tengo esa filosofía de muerte, pues en vida quiero hacer todo lo posible, que no sea solo servir de comida para un arbolito, me gustaría hacer todo lo posible para ayudar a mi vecino, sin tonterías, sin buenismo y sin regalar pescado, sino enseñar a pescar, ¿sabes? O sea,
No sé, cuanto más autosuficiente sea la gente, menos vamos a tener que depender de estados y de cosas de esas. Yo Creo que es importante sobre todo que nos enseñen, y sobre todo a los más niños, ¿no? Que decías que los tomates Sí. creen que vienen del supermercado, sobre todo volver a los de pasado y entender de dónde viene todo. Cada vez estamos consumiendo productos más falsos, más de plástico, ¿no? Porque pruebas un tomate de supermercado y no tiene nada que ver con un Sí, tomate. bueno, en Europa, por mucho que nos quejemos y tal, en Europa la verdad tenemos bastantes buenos productos. Luego sí es cierto que importamos mucho pues de Sudáfrica, de China y de tal, pero los productos de Europa la verdad que son bastante buenos. El tema de los tomates, pues saben menos y tal, pues sí, los arrancan antes, de que, Sí, pero sí, lo mejor, nunca vas a ver algo tan bueno como cultivado por uno mismo y tratado por uno mismo. Pues, al final. a ver, yo lo primero que decir, bueno, os voy a dejar la web de Javi Chicheri, un jardinero de guerrilla, para que veáis todo lo que hace. Es decir, es un negocio recientemente nuevo, pero te va bastante bien. Lo sé de primera mano y por eso te doy la enhorabuena, ¿no? Por estar haciendo todo esto. Y quiero acabar con tu momento publicitario. Vende tu filosofía en 30 segundos a la gente que nos está viendo. Ahí tienes la cámara. Planta tu comida, planta tu dinero y sé tú mismo y no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar y lo que tienes que decir. Sé dueño de tu economía y sé dueño de tu futuro. Y sé lo más sostenible que quieres, que puedas, y ayuda a tus vecinos. Pues como podéis ver, yo creo que es una filosofía con la que muchos estamos de acuerdo y mejoraría muchísimas cosas. Javi, gracias por venir desde Tenerife. Muchísimas gracias por estar aquí y por aportarnos tu visión, tu valor y tu filosofía. Gracias. Muchas gracias.